Hola. Vamos a continuar con la explicación del tema de tecnología con respecto a las instalaciones de las viviendas y los circuitos eléctricos y electrónicos. En este caso vamos a empezar con un apartado que habla sobre la simbología. Cuando vamos a hacer una instalación, siempre tendremos que planificar lo que vamos a construir. Y la mejor forma de planificarlo es haciendo un esquema, un dibujo que señale qué es lo que queremos hacer. Para hacer esta representación, este esquema o dibujo, pues se emplean unos símbolos que están normalizados y que están adoptados de manera común para todo a nivel internacional. Entonces aquí tenéis una tabla con los símbolos más básicos para los esquemas de circuitos electrónicos. Y a continuación vamos a ver los esquemas para los circuitos eléctricos. ¿Vale? Es distinto la electrónica, que sería pues lo que se encarga un poco del diseño de aparatos electrónicos, como son los aparatos por dentro, las placas electrónicas que los controlan, y la instalación eléctrica, que es la instalación de cables que hay en una vivienda, que ya hemos visto algo en vídeos anteriores. Bueno, pues entonces, pues bueno, esto tenéis que memorizarlo y verlo, y habrá un ejercicio en el cuestionario en el que os lo pregunte, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos unos esquemas de un circuito electrónico básico en el que, bueno, pues tenemos una pila, ¿no? Un generador, que se puede usar este símbolo para una pila de corriente continua. La rayita más larga significa dónde está el positivo, la rayita corta donde estaría el polo negativo de la pila, y luego pues se han conectado dos resistencias, en este caso dos resistencias de 5 ohmios, dos resistencias iguales, y además hemos conectado el amperímetro, el aparato que nos va a decir cuánta intensidad está circulando por este cable, o va a circular por ese cable, y un voltímetro que nos va a medir el voltaje que hay de este extremo a este extremo, cuántos voltios hay. Si cogiéramos el voltímetro y lo pusiéramos aquí junto a la pila, pues nos marcaría que hay 10 voltios. Aquí, pues bueno, yo que tengo un poco de conocimiento sé que va a marcar 5, ¿no? Porque la tensión se divide en las dos resistencias la mitad en cada una, o sea, aquí habrá 5 voltios. Pero bueno, eso no tenéis vosotros que saberlo todavía. En principio, el amperímetro se conecta en serie con el circuito, y el voltímetro en paralelo con los puntos en los cuales yo quiero ver el voltaje que hay. Bueno, y este otro esquema diferente o de otra instalación, ¿no? En el que las resistencias, pues, en vez de valer 5 ohmios, pues valen 2 ohmios y 3 ohmios. Y también tiene conectado un amperímetro para ver la intensidad que circula, ¿no? Cuántos amperios circulan por el cable, y un voltímetro para ver el voltaje que hay desde aquí hasta aquí, ¿vale? Bueno, las resistencias se pueden representar de esta manera, como una línea así quebrada, pero también como una cajita, ¿no? Y el interruptor, pues sería una especie de lengüeta que se abre y se cierra. Tenemos que saber que esto estaría aquí, digamos, sería un interruptor abierto, la corriente no pasa, y este sería el dibujo de un interruptor que está cerrado, la corriente pasa. El cable se representa con una línea continua, el motor pues con un círculo, un generador de corriente alterna, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya entramos en una parte muy importante, de la cual vaya a tener varios ejercicios que contestar en el cuestionario, de cómo sería una instalación ya eléctrica, una instalación eléctrica de una vivienda. Eh, en la vivienda básicamente pues tenemos, para el alumbrado, como 3 o 4 circuitos básicos, que están aquí representados. Todo esto podría ser, pues bueno, claramente se ve que es la instalación del timbre de la entrada a la vivienda, ¿no? Entonces, si nos damos, esto sería una representación muy simplificada, ¿no? Tenemos el cable de la fase, que sería el marrón, el cable azul, que sería el neutro, y el amarillo y verde, que sería la toma de tierra, que sería este que va por encima, ¿vale? Entonces, del cable de fase sale un cable que iría, bueno, aquí no están puestos, bueno, estarían delante de esto lo que serían los magnetotérmicos de los pequeños interruptores automáticos, el diferencial, etcétera, 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 ¿no? El cuadro de maniobra y control que vimos en el vídeo primero. Pero bueno, ya tenemos aquí todo lo que es la instalación del alumbrado de la vivienda entera. Primero, el pulsador. Un pulsador es distinto a un interruptor. Un pulsador, si yo no aprieto
la corriente no puede pasar, ¿no? Entonces en un timbre se pone un pulsador en vez de un interruptor. O sea, hay que ir a la tienda de electricidad y decir, dame un pulsador, y si necesitamos, decimos, dame un interruptor, y nos dan aparatos que externamente tienen el mismo aspecto, pero por dentro el mecanismo que llevan es diferente. El pulsador lleva como un muelle que cuando yo suelto el dedo del botón se desconecta. Entonces cuando aprieto pasa la corriente y el timbre sonaría. Como el timbre puede tener una campana metálica, etcétera, pues tendrá un tornillo que se conectaría al cable de tierra, ¿no? Para que estemos protegidos, ¿no? Y entonces ya la corriente pasa y volvería por el cable neutro. Bueno, ¿cómo se hace una instalación de una lámpara que se enciende desde un solo punto, ¿no? Hay un sitio que llegamos, por ejemplo, esto yo lo tengo en mi cocina, ¿no? Cuando entro a la cocina tengo un botón que enciendo y para apagar tengo que dar en el mismo botón, ¿no? Porque no hay más botones para encender la luz ni para apagar. Entonces sería un interruptor simple. La corriente que viene por la fase, si yo aprieto, toca, pero este no lleva muelle, cambia de posición y la corriente pasa y se encendería la lámpara de la cocina, por ejemplo, y vuelve la corriente por el cable del neutro. Y también, pues si la lámpara tiene alguna parte metálica, habrá un cable de la tierra que se atornilla a la chapa metálica de ese portalámparas. Bueno, pero ¿qué pasa si yo voy a un dormitorio? En un dormitorio yo puedo encender la luz en la entrada de la habitación, pero puedo también encenderla y apagarla desde al lado de la cama. Bueno, pues si esto ya en vez de un interruptor usaremos otro tipo de llave que también externamente es como una llave normal, pero que tiene internamente un mecanismo que funciona de esta manera. Si yo no le toco, está así funcionando, pero cuando le toque cambia, y si le vuelvo a tocar vuelve a la posición original y vuelve, ¿no? Estaría o en una posición o en la otra. Por eso se llama conmutador, porque el contacto cambia de un lado al otro. Bueno, pues ahora mismo, tal y como está la representación, la corriente entra y no puede salir porque aquí está abierto, la lámpara estaría apagada. Pero en el momento en que yo toque uno de los dos, si toco este, entonces ya se encendería la bombilla. Pero si ya, o sea, llego a la habitación, toco, cambia, entonces pasa la corriente y se enciende. Me siento en la cama y quiero apagar, con que toque el que está al lado de la cama, lo cambio de posición y ya la corriente no puede pasar. Entonces estaría la bombilla apagada. ¿Que le doy otra vez? Se enciende. En esta instalación, cada vez que toque en uno de los dos, la bombilla, si está encendida, se apaga, y si está apagada, se enciende. Y ya por último, la instalación de una habitación de matrimonio. Una instalación en el que tenemos la llave que hay al lado de la puerta y luego hay dos llaves que están una a cada lado de la cama. ¿De acuerdo? Bueno, pues tal y como está ahora mismo, pues si nos fijamos, la corriente llega, pasa por este cable. Esta llave es una llave especial, se llama llave de cruce. Las llaves de cruce tienen 4 cables, a diferencia de las llaves de los conmutadores que tienen 3, y conectan cuando estamos en una posición, conecta así, cruza los cables, y en la otra posición de la llave los deja en línea recta. De manera que ahora mismo, tal y como está, sin tocar nada, la corriente vendría por arriba, se cambia a la parte de abajo y no puede seguir, con lo cual la lámpara estaría apagada. Si yo tocara, por ejemplo, en esta, dejaría de estar cruzada y pasaría a estar en línea recta, y entonces la corriente iría por aquí, como le he tocado, está en línea recta, seguiría pasando y se enciende. O sea, tocando una de ellas, si está apagada, se enciende. Si toco, por ejemplo, después de que ya se ha encendido, toco esta, cambia de posición, y entonces la corriente que viene aquí y que se había cambiado, al cambiar esta ya se apaga, no puede seguir avanzando. Bueno, pues esto es cómo se haría una instalación en una habitación de matrimonio. Y esto ya sería para cualquier instalación en la que yo quiero tener muchos puntos de encendido y apagado. Lo único que tengo que hacer es siempre en la parte central ir añadiendo llaves de cruce. De esta manera, esta instalación, toque donde toque, si está apagado se enciende y si está encendido se apaga. Bueno, no me da tiempo a mucho más. Aquí tenéis en esta parte unos ejemplos ya resueltos. Si os dais cuenta, cuando vamos tocando,
se van encendiendo y apagando según como estuviera anteriormente, ¿de acuerdo? Y aquí está indicado cuál es el interruptor